Hola, bienvenidos a la lección 20 de Sparkling English. Qué bueno es tenerlos nuevamente conmigo para seguir aprendiendo, seguir estudiando. Vamos a empezar esta sesión de hoy con el tema de los verbos recíprocos o reciprocal, reciprocal verbs. Se denomina verbo recíproco aquel que describe algo que dos o más personas se realizan los unos a los otros o convienen en ayudarse los unos a los otros de manera similar. Reciprocal verbs. En inglés se usa la expresión each other o one another con una preposición si es necesario. Esta expresión each other or one another es fundamental para los verbos recíprocos. La primera se usa, es decir, each other, se usa entre dos personas y la segunda, es decir, one another, cuando se refiere a tres o más personas. Miremos estos ejemplos iniciales. We drive each other to school every day. Nos llevamos mutuamente al colegio en nuestros vehículos. Somos dos, por eso dice we drive each other. En el segundo ejemplo también dice they have known each other since childhood. They have known each other since childhood. Ellos se conocen el uno al otro desde su infancia. Each other. Ya me está indicando que son dos. Cuando son tres o más, entonces será one another. Deja de decirse each other y se utiliza one another. Pudiera decirse my mother and my aunts, que significa que son más de dos tías, visit one another daily. Mi mamá y mis tías se visitan la una a las otras diariamente. Recuerden, one another son varios, más de tres o más quiero decir, y each other significa expresamente que son dos. We speak each other, nos hablamos el uno a el otro, o la una a la otra, o el uno a la otra, pero son dos. Y we speak one another, nos hablamos los unos a los otros, y demás formas como puede aplicarse. Otro tema que vamos a tratar en esta lección tiene que ver con el auxiliar would. Observen la escritura con L, escuchen la pronunciación would. Esa L no se pronuncia en lo más mínimo. La L es muda. ¿Está claro? La L es muda en esta palabra. No siempre. Existe en español un tiempo verbal conocido como postpretérito, que se representa en español con la terminación ría del verbo principal y equivalentes. Los verbos en postpretérito indican una situación condicional o la posibilidad de que algo ocurra u ocurrió en función de que otro evento independiente también ocurra. Así que en este caso, el verbo postpretérito, como empezaba a decir, indican una situación condicional o la posibilidad de que algo ocurra u ocurrió en función de que otro evento independiente también ocurra. Es claro, no se dejen confundir por la expresión. O no ocurra. A veces. En español, ejemplo, yo vendría. ¿Pudiera venir? ¿Pudiera no venir? Tú vendrías. Él, ella vendría. Nosotros vendríamos. Ustedes vendrían. Ellos vendrían. Esa es la forma del postpretérito en español. En inglés se usa el verbo auxiliar would. Recuerden, la L no se pronuncia would.
seguido del verbo en infinitivo sin to. No hay cambio en ninguna de las personas, simplemente would y el verbo con el sujeto en primer lugar de acuerdo con la persona, que sea I, you, etcétera, etcétera. Ejemplos para entender esto mejor del auxiliar would. Recuerden, no se pronuncia la L. I would read. Yo leería. You would read. He, she would read. We would read. You would read. They would read. Yo leería, tú leerías, etcétera, etcétera. Hasta ellos leerían. Ejemplos. I would return it tomorrow if I am in town. I would return it tomorrow if I am in town. Lo devolvería, recuerden, ría es lo que hace ver que es post-pretérito. Mañana si estuviese en la ciudad. They would be here by noon if they leave early. Ellos estarían aquí a mediodía si salen temprano. She would like to learn how to sing. A ella le gustaría aprender a cantar. Existe el equivalente de would, que es should, que antiguamente, hace 30 años, diría yo, un poco más, se usaba con la primera y la tercera persona del singular, es decir, se decía I should, you would, he, she, it should, y los demás serían would. En la actualidad, should sigue siendo un verbo auxiliar, pero es un verbo auxiliar modal y su uso se limita principalmente, oigan bien, a dar consejos, a hacer recomendaciones o mencionar obligaciones y para hablar de probabilidades y expectativas. Bajo ese esquema entonces se usa should con cualquiera de las formas de los pronombres, con I, con you, etcétera, con he, she, con todos, should, pero ya tiene un significado de auxiliar modal, tiene una forma muy específica. Significa que yo no estoy hablando del tiempo post-pretérito, sino que estoy dando un consejo, o estoy haciendo una recomendación, o estoy mencionando una obligación, o estoy hablando de probabilidades y expectativas. Ya vamos a ver, veamos ejemplos. You should study if you want to learn. Deberías estudiar si quieres aprender. La forma sigue siendo pospretérito, pero ya lleva por dentro ese sentido de consejo. You should study if you want to learn. Deberías estudiar si quieres aprender. Estoy dando un consejo. O puedo decir, John should go to Atlanta to visit with his sick grandfather. John debería ir a Atlanta a visitar a su abuelo enfermo. Estoy haciendo una recomendación. Otro ejemplo. We should remember to write her a note of appreciation. Deberíamos recordar escribirle una nota de agradecimiento. Estoy exaltando esto como un deber o una obligación. Entonces, puede ser con we, puede ser con cualquiera, se puede utilizar should, pero recuerden, cuando doy un consejo, cuando hago una recomendación, cuando menciono una obligación, cuando hablo de probabilidades o expectativas. Otros ejemplos. It should be snowing by this time of the year. Debería estar nevando por esta época del año. Estoy mencionando una expectativa, una probabilidad. Puedo decir, they should read John Milton's Lost Paradise. Deberían leer El Paraíso Perdido de John Milton. Es una recomendación. He should show up any minute. Él debería aparecer en cualquier instante. Expectativa o probabilidad. We should leave before it becomes too dark. Deberíamos irnos antes de que se haga demasiado oscuro o demasiado tarde. I should call home. Eso es una recomendación. I should call home to let my mother know where I am. Debería llamar a casa para que mi mamá sepa dónde estoy. Es una obligación. You should go to bed early to be up on time to go to school. Deberías acostarte temprano para que te levantes a tiempo de ir al colegio. Es una recomendación. El auxiliar would, continuando, se usa para expresar también una determinación.
Igualmente se utiliza para expresar un deseo o una aspiración. Aun cuando es el auxiliar del pospretérito, se usa para indicar un futuro sencillo, en este caso con la segunda y tercera persona solamente. Ejemplos. She would do it, no matter how much we protested. Ella lo haría independientemente de cuánto protestemos. Estoy expresando una determinación. Ella está determinada a hacerlo independientemente de lo que nosotros digamos. A propósito, no matter what or how significa independientemente, sin tener en cuenta. Would I have bought that house last year? Would I have bought that house last year? Oh, si yo hubiese comprado esa casa el año pasado. Cuando would expresa un deseo, el auxiliar encabeza la oración. Fíjense que no es I would have bought that house last year, que es correcto, pero significa otra cosa. Significa yo hubiera comprado esa casa el año pasado. Pero cuando va adelante ese would, significa un deseo. Si yo, would I have bought that house last year? Si yo hubiese comprado. He said that he would go tomorrow morning. Él dijo que iría mañana en la mañana. Nota. Si en la frase anterior el verbo principal said estuviese en presente, entonces no se usaría would, sino will. Dice, he said that he would go. Él dijo que iría. Pero si en vez de ser él dijo es he says, entonces no se utilizaría would, sino will. Él dice que irá mañana, porque es incorrecto en inglés y en español decir, él dice que iría mañana. Eso no tiene sentido. Él dice que iría mañana, no. Él dice que irá mañana. ¿Ok? Seguimos con would. Otros ejemplos. He would come every day if he were allowed. Él vendría todos los días si lo dejaran. Indica una acción habitual. If the weather were good, he would come every day. Si el tiempo atmosférico fuese bueno, él vendría todos los días. Eso es después de una cláusula condicional. La cláusula es if the weather were good. He would come every day regardless of your opinion. Él vendría todos los días independientemente de tu opinión. Es una determinación. Would I had gone with you? Eso es un deseo. Oh, si yo hubiese ido contigo. Would, recuerden, si va en el primer lugar, o es una pregunta, pero en este caso no es una pregunta, sino es la expresión de un deseo. Would I have bought the house? Si yo hubiese comprado la casa. Would I have gone with you? Would I had gone with you? Si yo hubiese ido contigo, hombre. Qué cosa. Pero todavía no terminamos. Por lo general se usa el auxiliar would en sentido afirmativo o negativo, seguido en este caso cuando es negativo por not. Sin embargo, cuando la expresión es auxiliar would más not más infinitivos sin tú más no matter what o how or in spite of, su significado es de ningún modo, más el verbo querer en su forma verbal, más el verbo principal. Veamos ejemplos para que lo entendamos. She would not do it no matter how we asked her. De ningún modo quiso hacerlo por más que se lo pedimos. Quiso, pero el verbo principal es asked her, por más que se lo pedimos. They would not sell it no matter what price he offered. De ningún modo quisieron venderla sin tener en cuenta lo que les ofrecía. He would not answer her call in spite of my begging him to do it. De ningún modo quiso contestar su llamada a pesar de mis súplicas. Recuerden, lo que hace este cambio es would con el verbo a continuación seguido de negación y
in spite of, or no matter what, or no matter how. I would not eat that food. No, I would not eat that food now, matter how clean it may look. De ninguna manera comería ese alimento por muy limpio que se vea. I would not read it again in spite of the changes they made. De ningún modo lo leería nuevamente a pesar de los cambios que le hicieron. Sigamos con el auxiliar would. También se usa este auxiliar would seguido del adverbio rather con un significado muy preciso en inglés. Preferir algo por encima de otra opción. El adverbio rather por sí solo significa algo, un poco, bastante, en ese caso antes de adjetivo, antes, más bien, mejor o preferiblemente, por el contrario, muy, muchos, tiene bastantes significados. El rather tiene bastantes significados. Miremos algunos ejemplos. She would rather buy it today than tomorrow. Ella preferiría comprarlo o comprarla hoy en vez de mañana. Recuerden, cuando would va seguido de rather, significa preferir algo. They would rather watch it tonight than next week. Mejor sería o preferirían ellos mirarla en TV esta noche en vez de la semana entrante. I would rather eat where I know than in that new place. Preferiría comer donde conozco que en ese nuevo sitio. We would rather stay at this hotel than at the one downtown. Mejor sería o preferiríamos quedarnos en este hotel que en el del centro. We would rather, preferiría o mejor sería. Son equivalentes realmente. Son equivalentes. Miremos algunas frases en inglés, dejando por ahora a un lado would, y miremos algunas frases que son comunes en inglés. Por ejemplo, esta que dice allí, an ablaze sun is intimidating for an old skin. El sol brillante, ablaze significa eso, brillante. El sol brillante no le hace bien a la piel de los ancianos. An ablaze sun is intimidating for an old skin. Her grandchild is a wonder boy as he plays his violin. Wonder boy significa un niño prodigio. Wonder woman, una mujer prodigio. Ray reminds me New York cab drivers. Ray me recuerda a los taxistas de Nueva York. Remind significa recordarle a uno algo. Cab es taxi, es taxi. As part of my training, I spent weeks in Canvas. Canvas es lo que quiero resaltar aquí. Lo demás lo conocen tal vez ya ustedes. Creo que sí. Canvas significa carpas de lona. En general también significa lona. Como parte de mi entrenamiento pasé semanas en carpas de lona. Canvas. Canvas, lona o carpa de lona. For a while significa por un rato. I would rather rest for a while. Cansaré por un rato. La siguiente expresión, without the shadow of a doubt, sin la menor duda, literalmente significa sin sombra de duda, pero en español la expresión normal es sin la menor duda. En inglés es without the shadow of a doubt. She seems to be the queen bee. Aquí quiero resaltar el término queen bee, que literalmente significa la abeja reina, pero traducido significa quien lleva la voz cantante, quien en un grupo de damas, la que siempre habla, la que nunca se calla, la que responde primero. Eso en inglés se dice queen bee, recordando que queen bee es abeja reina. Mitch went to seed because of his fears. Went to seed significa que se echó a perder, que se frenó a causa, dice allí, debido a sus temores.
Don and Linda had such a send-off. Quiero resaltar el término send-off. Send-off es una bella expresión, significa una despedida afectuosa. Don and Linda had such a send-off. Don y Linda tuvieron una despedida afectuosa. Recuerda, es fácil de recordar. Send significa enviar y off es como desprender o apartar algo. Entonces, send off es una despedida afectuosa. Miremos ahora algunas palabras, algunos nombres de aves. Miremos algunos nombres de aves. Por ejemplo, blue jay significa azulejo o arrendajo. Cardinal. Miren ustedes la forma de pronunciación. Recuerden dónde está el acento. Blue jay. Fíjense que pronuncia A porque sobre la A está la rayita. Cardinal. Fíjense que no es cardinal, sino cardinal porque enfrente de card está la rayita. Cardinal, cardenal. Duck, 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 pato. Eagle, águila. Falcon, halcón. Finch, es un pájaro. Pinzón se traduce al español. Flamingo, flamenco. Macaw, macaw, un guacamayo o guacamaya. Nightingale, nightingale, un ruiseñor. Un peacocks, fíjense el acento en peacocks, un pavo real. Un penguin, penguin, no penguin, no, penguin, pingüino. Pheasant, pheasant, faisán. Pigeon, pigeon, paloma. Quail, quail, codorniz. Otros aves. Goose, que significa ganso. Guinea fowl, que significa gallina de Guinea. Hen, que significa gallina normal. Hummingbird, que significa colibrí. Hummingbird. Kingfisher, martín pescador. Robin, que significa petirrojo. Rooster, que significa gallo. Swallow, que significa golondrina. Turkey, que significa pavo. Woodpecker, que significa pájaro carpintero. Miremos ahora algunas palabras irregulares en cuanto a la forma de establecer su plural. Por ejemplo, miren, goose, el plural es geese, ganso. Ox, esto de animales, la mayoría son de animales, plurales irregulares de muchos animales. Goose, geese. Ox, oxen, buey, bueyes. Fish, fish, la mayoría de veces, pero se puede decir fishes. Pero lo regular es decir fish para singular y plural. Mouse, que significa ratón, el plural es mice, ratones. Deer, venado, deer, venados. Sheep, oveja, sheep, ovejas. Swine, cerdo, swine, cerdos. Trout, trucha, trout, truchas. Louse, piojo, lice, piojos. Wolf, no wolf, sino wolf, wolf. Lobo, wolves, lobos. Moose, alce, moose, alces. Cab, la L no se pronuncia, cab. Ternero, cabs, terneros. Bison, bisonte, bisons, bisontes. Buffalo y buffalo, búfalo y búfalos. Duck, igual singular y plural. Y quail, que se puede decir quails, pero lo normal es decir quail para singular y plural. Miremos ahora el uso correcto de if y whether. Ambos significan sí. La conjunción if significa sí, sin tilde, de manera condicional, no es un sí afirmativo. Y whether, por lo general, seguida de or, se usan expresiones de duda y en preguntas indirectas
expresando condiciones significando sí también condicional. Miremos algunos ejemplos para entender el uso de if y whether. Si hay un or, no se utiliza if, sino whether. Si no hay or, por lo general se utiliza if. Lo volveré a resaltar un poco adelante. If they come home this weekend, I won't be able to go. If, si ellos vienen a casa esta semana, no podré ir. Kevin will stay in his farm whether rain or snow. Kevin permanecerá en la hacienda llueva o nieve. Carlos studies every night even if the light goes out. Carlos estudia todas las noches aunque se vaya la luz. Cuando también se puede decir aun cuando se vaya la luz. Otros ejemplos. Mariah behaves as if she has not seen them. María se comporta como si no los hubiese visto. If so, I will let him go. Si es así, le permitiré que vaya. We will have the meeting whether they travel or not. Tendremos la reunión ya sea que ellos viajen o no. We're planning to go fishing whether it rains or not. Estamos programando ir de pesca sea que llueva o no. Siguiendo con la conjunción is, a veces va acompañada de as en expresiones como as if. Ya vimos algunos ejemplos antes, pero vamos a resaltarlo ahora. En este caso va seguida el subjuntivo. Miremos. He behaved as if he were the teacher. Él se comportó como si fuese el maestro o el profesor. They talked as if or as though they were ready to go. Ellos hablaron como si estuvieran listos para ir. Entonces fíjense que está resaltado as if, que se traduce al español como si, condicional. Carlos studies every night as if he had an exam next morning. Carlos estudia todas las noches como si tuviera un examen en la mañana. Mariah behaves as though she has not slept. María se comporta como si no hubiese dormido. I will be on time as if nothing has happened. Estaré a tiempo como si nada hubiese ocurrido. En inglés las formas equivalentes a las terminaciones del verbo en español en ra, ran, ramos, se, semos, sen, como hablara, hablase, corrieran, corriesen, dijéramos o dijésemos, se construyen en inglés con la conjunción if seguida del verbo principal en pasado. Mire los ejemplos siguientes. If I spoke English well, I could find a better job. Si hablase inglés bien, podría encontrar un trabajo mejor. Fíjense que en español estoy hablando en presente. Si hablase inglés, y parece que en inglés estuviera hablando en pasado, if I spoke. No, esa es la forma de decirlo, pero se entiende que es esta forma en español equivalente a ra, a la terminación ran, ran, etc. A pesar de que está escrita en inglés como un pasado, quien la está escuchando en inglés la traduce como un presente. Segundo ejemplo, if we did not travel to Italy, si no viajáramos a Italia, etcétera, etcétera, etcétera. If they gave a thought to my, si ellos consideraran mi, etcétera, etcétera. If we had resources enough, si tuviéramos los recursos suficientes, tan, etcétera, etcétera. If you opened up earlier, si tú abrieses o abrieras más temprano. If he had, si él tuviera o tuviese. Observe que el verbo principal está en inglés en pasado, sea regular o irregular, pero en la mente del que está escuchando en inglés está entendiendo una expresión en presente. No importa que esté en pasado, su mente está programada para entenderlo como una expresión de presente. Ejemplos adicionales. If you did not have, si no tuvieras o tuvieses. If it had not rained, si no hubiese llovido.
Fíjense que en la segunda expresión está el verbo en participio pasado, así que tengo que decir si no hubiese llovido. En la primera el verbo está en pasado simplemente, así que no tengo que utilizar la forma de participio pasado. Recuerden, participio pasado es el que termina en had, oído, etc. If I had woken up, si yo hubiese despertado. If we woke up, si despertásemos, no hay participio pasado. If you had broken it, si lo hubieras roto. If she broke it, si ella la rompiese o lo rompiese. Observe que al usarse el verbo to be en la primera y tercera persona después de if o conjunciones que expresen condición o algo contrario al hecho como unless, even if, though, no se utiliza la forma habitual was sino were. Ojo, repito, si usted ve if en la primera y la tercera persona en una expresión condicional, entonces el verbo no es if I was, porque recuerden, si no tengo el if sería I was, pero si está el if no es más was sino if I were. Fíjense en el segundo ejemplo, si no estuviese if sería she was, pero como está el if, con el if delante es el verbo were. Though it were, si no estuviera though, it, después de it es was. Después de he sería was, pero como está el unless, or though, or if, entonces se utiliza were. Recuérdelo, si if está antes del pronombre y el verbo to be sigue y el pronombre es I, primera persona o tercera persona, entonces el verbo to be debe estar en forma were. Miremos algunas expresiones en inglés para seguir avanzando. El verbo to wonder es un verbo para aprender y conocer. El verbo wonder literalmente significa preguntarse uno, maravillarse de algo, admirarse por algo. Con el verbo to wonder seguido de una pregunta indirecta y el verbo de esta en su forma normal, se expresa una idea de curiosidad o duda que en español se indica con un futuro o condicional como haciéndose uno mismo la pregunta. Es fácil de entender, no se dejen confundir. I wonder where they went. Me pregunto a dónde ellos habrán ido. O a dónde habrán ido ellos. I wonder. Me pregunto, recuerden. Me pregunto dónde habrán ido ellos. ¿A dónde habrán ido ellos? Entonces el verbo wonder implica eso, una especie de inquietud personal. I wonder what time it is. Me pregunto qué hora es. I wonder what time it is. ¿Qué hora será? I wonder what time it is. Es un verbo muy conocido, muy usado, quiero decir, en inglés. En inglés diríamos ¿qué hora será? En español diríamos ¿qué hora será? En inglés se dice I wonder what time it is. Otros ejemplos de wonder. I wonder when she will come back. Me pregunto cuándo ella regresará o cuándo regresará ella. ¿O cuándo regresará ella? I wonder if we'll be able to go back to that place again. Me pregunto si alguna vez podremos regresar a ese lugar. ¿O regresaremos alguna vez a ese lugar? I wonder why he didn't win the prize. Me pregunto por qué él no se ganó el premio. ¿O por qué él no se ganó el premio? Sigamos con wonder. Observe que en cada frase con el verbo to wonder, si se elimina dicho verbo, queda una declaración en inglés, no una pregunta. I wonder why she does not return the call. Me pregunto por qué ella no devuelve la llamada. ¿O no devolverá ella la llamada? Si se elimina to wonder why, la expresión queda she does not return the call. Ella no devuelve la llamada. Es incorrecto decir I wonder why does she not return the call. Fíjense que si yo quito I wonder, queda una pregunta.
Why does she not return the call? Estas son preguntas indirectas que miraremos con muchísimo más detalle en una lección futura, un poco lejana, pero lo estudiaremos con mucha profundidad porque esto es bastante usual en inglés y las preguntas indirectas reflejan cuán bien conoce, cuán bien domina uno el idioma inglés. Acercándonos al cierre, permítanme hacer esta New In-Depth Reflections o reflexiones profundas nuevas. A esta altura del conocimiento que ya usted ha adquirido del inglés, es oportuno dedicar unos minutos a las siguientes reflexiones. Nuevamente, lo felicito realmente si ha permanecido fiel y ha continuado estudiando desde la lección 1 y ya va por la lección 20 y le está dedicando tiempo suficiente semanalmente. Lo felicito porque no dudo de que usted está aprendiendo significativamente. Así que quiero compartir con ustedes estas reflexiones antes de terminar en el día de hoy. El conocimiento adquirido hasta ahora representa un inglés estructurado, recuérdenlo. Usted está aprendiendo un inglés estructurado, por encima del promedio. No quiero yo echarme flores sobre mí mismo, pero me he esforzado por enseñar la forma como yo escribo y hablo el inglés. Esto, sin embargo, para bajarnos los ánimos, sirve para asegurar que la regla correcta, oigan bien, es hablar como lo hacen nuestros vecinos, no mejor. Dicho de otra manera, usted está aprendiendo a hablar un inglés bien estructurado, pero no intente sonar, lucirse por encima de los demás. Eso implica que cuando usted llegue a algún lugar y estén hablando inglés, si es necesario, disminuya su conocimiento, hable un poco más, un poco menos fino, menos estructurado. Eso no es traicionar ni nada, es ser parte de la comunidad. Recuerden, la regla correcta de mi vida y de la vida de ustedes es hablar como lo hacen nuestros vecinos, no mejor que ellos, porque no vamos a establecer lazos de amistad. Segundo, en cuanto a la pronunciación correcta, oigan bien, presten atención, se debe recordar que antes se aprende a hablar que a escribir. Oigan eso. Antes se aprende a hablar que a escribir. Y la mayoría de seres humanos hablan más de lo que escribe. Y cada uno habla su propio idioma. No todos los angloparlantes pronuncian cada palabra de la misma manera, sino más bien un idioma particular. No todos pronuncian de igual manera. Usted de una persona a otra podrá notar diferencias, como lo hay también en español. Es normal generar sonido con las características del habla peculiares de áreas geográficas y grupos sociales específicos. No todas las partes de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos hablan igual, no, ya vamos a mirar un poquito más profundo sobre eso. Cada uno aprende y tiende a retener ciertos modelos de pronunciación que son únicos y personales de la región, de la familia. Para un oído educado, los sonidos del habla de dos personas no son idénticos. Uno siempre puede notar algunas diferencias. En los Estados Unidos de América, a manera de ejemplo, no existe un estándar único de pronunciación del inglés, lo que llamaríamos el inglés de Estados Unidos. Eso no es cierto. En realidad, el inglés de Estados Unidos, entre comillas, está formado por numerosos tipos de hablas locales y regionales. Los estudiosos de este tema, los eruditos, han identificado al menos ciertas tendencias de pronunciación en los Estados Unidos de América que han clasificado en 8 categorías. Fíjense ustedes. El inglés del norte, el inglés que se habla, por ejemplo, en Minnesota, en Wisconsin, en esos estados llamados del norte y vecinos, Ohio, etc., es un inglés distinto al que se habla en el Atlántico Medio. Atlántico Medio son los estados de Virginia, etc., abajo de Nueva York, sin llegar al sur. El inglés sureño es bien distinto. El inglés que se habla en Georgia, en Alabama y esos estados hablan muy distinto.
Y cuando usted va aprendiendo más y más, usted puede distinguir el inglés del norte, del inglés del Atlántico, del inglés sureño. Y es diferente al inglés de las llanuras centrales, lo que se llama el medio oeste, el inglés de Nevada, el inglés de Nebraska, el inglés de Iowa, el inglés de esos estados del centro, Kansas y otros de esa región, tienen un inglés distinto, que es a la vez diferente al inglés del centro norte, que es diferente al inglés del noroeste, el inglés de Wyoming, el inglés de Dakotas, etcétera, que es a su vez diferente al inglés del Pacífico. Hablemos aquí de Washington, el estado de Washington, Oregón, etcétera, que es diferente al inglés del suroeste, Florida, perdón, no, eso es incorrecto, California, Nuevo México, etcétera, etcétera. Entonces, esto para decirles, no hay un inglés único. Donde usted vaya, en el caso de Estados Unidos, igualmente en Canadá. Si usted va al oeste de Canadá, a las provincias de Alberta, etcétera, etcétera, es diferente al inglés que usted va a oír en las provincias del este de Canadá. Como es diferente el idioma del norte de nuestros países al del sur de cualquiera de nuestros países, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta? Se puede afirmar, según los lingüistas, que el inglés correcto es el inglés estándar que se habla en cada región. Ahora, ¿qué es el inglés estándar? El inglés estándar de cada región es el inglés que hablan las personas educadas o cultas de cualquier comunidad o región. Ese es el inglés estándar. Recuerde que el inglés de cine, oiga bien, preste atención. Recuerde que el inglés de cine, el que usted escucha en las películas, en la televisión, en las películas de televisión o de cine, dista muchísimo de ser un inglés estándar. Y la inmensa mayoría de la población no usa tal lenguaje. Ustedes ven que el inglés, por ejemplo, de televisión o de muchas películas, está lleno de vulgaridades, de fucking, no sé qué. Ese no es el inglés que habla la inmensa mayoría de las personas. Así que, si va a aprender inglés de cine, apréndalo con cuidado. No vaya a aprender todas esas palabras desobligantes. ¿Son los diccionarios la autoridad última de la pronunciación? Esa pregunta vale. Los lexicógrafos, ¿qué es un lexicógrafo? Es una persona altamente preparada o experta en el conocimiento y uso del idioma. Sopesan las diferencias en las pronunciaciones de las palabras y frases en varias áreas geográficas y escogen la forma más usada. Entonces, cuando usted está utilizando un diccionario, están mostrándole la forma más usada, no la única. Ahora, ¿qué es un buen diccionario? Para terminar, un buen diccionario es lo que los economistas llaman un bien duradero. Es un libro que le ha costado cierta cantidad de dinero y es un buen registro de lo que las personas hablan. Cuando se adquiere un diccionario bueno, se puede usar por muchos años y así se amortiza su costo inicial, pues es recomendable adquirir uno con unos 100,000 artículos, está oyendo, no uno de 5,000 palabras, no, eso es bolsilibro, eso no sirve. Debería usted tratar de conseguir un muy buen diccionario, vale algún dinero, sí señor, pero si usted se propone puede ir ahorrando, así como ahorra para comprar otras cosas y lograr adquirir un buen diccionario. No me atrevo a dar un nombre expreso porque yo no estoy patrocinado ni apoyo ningún nombre expreso, pero hay muy buenos diccionarios. Hay muy buenos diccionarios. Bueno, hoy nos hemos alargado un poco y hemos llegado al final, así que thank you for the time being. Gracias por ahora. Looking forward to seeing you next time. Thank you, and we'll see you soon. Bye now.